Pero yo creo que la resiliencia también se puede entrenar. Tú puedes entrenar tu forma de ver los problemas para que sea una forma positiva. Tú puedes entrenar tu forma de ver los problemas para poder separarlos en las distintas partes y poder entonces analizarlos y tener soluciones y de nuevo, rebotar, ¿no? Porque la resiliencia tiene que ver con eso, con enfrentar problemas, enfrentar crisis y rebotar, no Mm. quedarte hundido en la crisis. Tú puedes entrenar tu actitud para que esa sea la forma de tú enfrentar las crisis, pensando que la crisis va a pasar y que tú tienes que salir fortalecido cuando esa crisis pase. Bienvenidos al video podcast de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes. Hoy tenemos en la casa a una persona que tiene más de 20 años de experiencia en gestión empresarial y consultoría de recursos humanos, liderazgo, organizaciones de consultoría y servicios profesionales en toda América Latina. Director senior de Willis Tower Watson para América Latina, entre los top 10 HR influencers de México y entre los 100 de América Latina. Bienvenido a la casa, Alberto Mondelli. Muchas gracias, Pedro. Muy contento de estar aquí contigo conversando. Un placer. Gracias por haber aceptado la invitación, Alberto. Y la primera pregunta aquí clásica es la siguiente. ¿Quién es Alberto Mondelli? Mira, Alberto Mondelli, desde el punto de vista profesional, ya tú lo dijiste, ¿no? Una persona que ha pasado más de 25 años de su vida trabajando en toda América Latina con temas de gestión de empresas, sobre todo desde el punto de vista de recursos humanos y de talento. Y Alberto Mondelli como persona es un, un hombre que está casado hace 27 años, que tiene 4 hijos, que le gusta mucho pasar tiempo con sus amigos, que le gusta leer, que le gusta interactuar con gente y ayudar a otros en la medida de lo posible. Mm. ¿Cómo te surge, Alberto, esa pasión, digamos, por lo que hace, por los recursos humanos y ayudar a las personas a salir adelante? Mira, depende de si tú crees en coincidencias o no. Eh, Ciertamente mis estudios fueron de ingeniería Mm. y soy ingeniero industrial y mi primer trabajo fue como ingeniero industrial en la industria petrolera en Venezuela, que como muchos saben era la industria líder, ¿no? En mi país. Em, pero al cabo de un tiempo me di cuenta que no era eso lo que me llenaba profesionalmente y comencé una búsqueda que me llevó a trabajar en consultoría de recursos humanos. Yo quizás estaba buscando más consultoría de procesos, pero en aquella época una empresa llamada Hey Group, que después fue adquirida por Conferri, pues me llamó para entrevista, hubo una conversación muy interesante y me plantearon unirme a ellos en un tema de consultoría de remuneraciones. Y bueno, remuneraciones tiene algo que ver con temas matemáticos y números, etcétera. Y por ahí entré al mundo de la consultoría de recursos humanos y luego en todos estos años he ido aprendiendo de muchas otras cosas relacionadas con este tema y que pueden ser muy variadas, temas de beneficios, temas de pensiones, temas más de competencias, de gestión de talento, de gestión de desempeño y mucho más recientemente y sobre todo con esta situación de la pandemia, me he interesado mucho en los temas de bienestar, ¿no? Del bienestar integral y de cómo las empresas están enfocando y garantizando el bienestar de sus empleados y cómo ya están pensando en estos temas también de trabajo flexible y Mm. de cómo regresar al trabajo
no al trabajo, a la oficina, porque siguen trabajando, ¿no? De manera segura, garantizando el bienestar y garantizando la productividad y el compromiso de sus empleados. Hablando de este tema, ya seguimos por aquí, por esta línea que es súper interesante porque esta pandemia ha venido a cambiar todo y ha sido algo que muchísimas empresas, Alberto, no estaban preparadas. Yo creo que la mayoría no estaba preparada para ese cambio brusco de un día al otro. ¡Pum! Cambio, se cierra, la gente va a trabajar para la casa. Impresionante. ¿Cuál crees que ha sido el reto mayor de recursos humanos y de las empresas en general Ujú. a la hora de afrontar ese cambio inesperado? Sí. Mira, el primer reto para mí fue el reto que vivieron las empresas de tener que enviar a la gente, a la mayoría de la gente, a trabajar en su casa y algunas no tener la tecnología para mantener a esa fuerza de trabajo siendo productiva y continuar haciendo lo que era su trabajo del día a día. Ese fue para mí el primer reto, ¿no? Una vez que resolvieron eso y a lo mejor comenzaron a repartir equipos de computación, mejoraron o ayudaron a sus empleados a mejorar su conexión de Wi-Fi en las casas, etcétera. La preocupación se movió quizás más hacia recursos humanos de cómo garantizar el bienestar y la seguridad, ¿no? La salud de la gente, que la gente supiera todo lo que tenía que saber en relación a mantener su bienestar, su salud física en un nivel óptimo. Y en caso de que se contagiara, cómo hacer, cuáles eran los recursos que ponía en sus manos la empresa para enfrentar esa situación, ¿no? Luego la preocupación y el reto se fue moviendo más a un tema de la gestión del bienestar emocional y la salud mental. Y justo este mes que viene, en octubre, vamos a celebrar el Día Mundial de la Salud Mental. En muy buen momento porque es quizás la preocupación más fuerte que tienen hoy las empresas y el reto más fuerte de cómo hacer para que la gente que ya tiene en muchos casos 6 meses o más encerradas en sus casas con una movilidad limitada, pasando mucho tiempo enfrente de una pantalla, pues continúen con sus niveles de compromiso y continúen siendo productivos y mantengan su salud mental, ¿no? También ha habido un reto en relación al, a las conexiones sociales de la gente y parte del bienestar también tiene que ver, como escribí recientemente en una publicación que hice en LinkedIn, con el hecho de que nosotros somos animales sociales, seres sociales y tenemos que estar conectados y cuando decimos conectados es con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros colegas de trabajo. Entonces, el reto hoy en día también es cómo mantener esa conexión y ahí la tecnología ha venido a ayudar por lo menos parcialmente a mantener esa conexión. Y el reto que yo creo que va a ser un reto muy, muy relevante, quizás para los próximos meses, va a ser un tema más de em, el bienestar financiero de los empleados, Uf, ¿no? Mucha gente perdió el trabajo, gente que fue sacada a lo mejor en permisos temporales con sueldos reducidos o que no van a cobrar sus comisiones, por ejemplo, si estaban en una fuerza de venta o su bono variable el año próximo porque no se esperan buenos resultados económicos, gente que quizás ha dejado de ahorrar para el futuro. Entonces, eso va a ser un reto muy relevante que las empresas van a tener que enfocar hacia futuro, ¿no? Y no quiero dejar de tocar dos más. Uno que tiene que ver con los líderes, y para los líderes ha sido todo un cambio el tener que gerenciar una fuerza de trabajo, un equipo remoto y hacerlo de manera empática, de manera transparente, mejorar sus capacidades de comunicación, ser flexibles para entender que cada persona está viviendo esta situación de una manera distinta por sus circunstancias personales, ¿sí? Y el otro reto ha sido un reto individual, y es que nosotros como personas, como trabajadores, como familia, no estábamos tampoco preparados para pasar tanto tiempo en nuestras casas, tanto tiempo interactuando incluso con nuestra familia y en entornos
que en algunos casos no necesariamente son tan positivos. Sabemos que ha aumentado la violencia doméstica, la violencia de género, la violencia infantil, por el encierro se pierde la paciencia, etcétera. Entonces, para nosotros también ha sido un reto el tener que adaptarnos a esta nueva circunstancia para salir adelante y de la mejor manera posible, ¿no? Muchos, muchos retos. Y leí una estadística de Blink que dice que antes de la pandemia, el burnout estaba en un 63% y después ha subido a un 71%. Y una de las causas principales, las dos causas principales son que las personas no saben separar, no son capaces de separar la vida, digamos, profesional del trabajo de la vida personal que llevan en la casa, que están encerrados, y eso es Así un es. gran problema. Y el otro problema es, la segunda causa más grande, es no pueden gestionar la carga de trabajo. Estas son las dos causas fundamentales, Alberto. ¿Cómo crees que las personas que están en su casa puedan empezar a mejorar en estos dos sentidos, a separar trabajo Ujú. y casa y cada vida de su casa? Y por el otro lado, esa gestionar la carga de trabajo, creo que aquí también los líderes tienen que, tienen que poner su mano y enseñar a estas personas y ayudarles, y tampoco, digamos, sobrepasarse, exigir en el modo adecuado, porque no es lo mismo estar en la oficina que estar en la casa. Ujú. Yo creo, Pedro, que la respuesta a las dos preguntas o a los dos retos es poner límites, ¿sí? Mm, Y eso parte de tu actitud y tu esfuerzo personal, ¿no? ¿Cómo separas tú tu vida laboral de tu vida personal cuando hoy en día, por la circunstancia, las dos ocurren en el mismo sitio? Y déjame sumarte, no solamente la laboral y la personal, el entretenimiento también ocurre en el mismo sitio y por la misma vía. Entonces, ¿cómo lo haces? Tienes que ponerte una disciplina. Tienes, por ejemplo, yo te puedo compartir lo que yo personalmente sí. hago. Yo marco en mi agenda mi hora de almuerzo, de comida, yo marco en mi agenda mi hora de hacer ejercicio, yo marco en mi agenda mi hora no, porque hago 15 o 20 minutos de meditación. Entonces, yo marco el tiempo no solamente para mis compromisos de trabajo, sino para mis compromisos personales y familiares y los respeto. Obviamente tenemos que ser flexibles y en algún momento puede venir alguna exigencia que se traslape o se solape con esos compromisos que tú has marcado contigo mismo, con tu familia, y los tienes que manejar de manera flexible. Tienes que entender que así es hoy en día la vida. Pero apegarte a esa rutina es muy importante. La otra forma es, en la medida que puedas, pues, por ejemplo, eh, trata de no trabajar en tu cama. Separa, Mm. porque la cama es para descansar y no para trabajar. Entonces, separa eso, siéntate en algún lado. He visto gente que me ha parecido muy interesante, pero es parte de esto, que habilitaron su mesa de planchar como escritorio para trabajar. Qué Pero bueno, esa es interesante. la forma, es ser recursivo, es donde puedas hacerlo, arma un espacio de trabajo que separe la casa de la oficina en la casa, ¿no? Entonces, todo esto es una decisión personal de hacerlo, ¿no? Entonces, el tema de la carga de trabajo también es colocarle límites, como tú muy bien dijiste. Los gerentes, los líderes tienen que hoy en día entender que estamos en una situación sin precedentes y que tienen que ser flexibles, que el 9 a 5 o el 8 a 6 ya no funciona. Para mucha gente, el horario de trabajo hoy durante el día está en bloques. Entonces comienzan muy temprano, después se mueven a quizás ayudar a preparar el desayuno para los hijos, a que entren a sus clases virtuales y una vez que eso está listo vuelven a trabajar, pero se tienen que volver a separar un poco para la hora de la comida y luego regresan, trabajan otro tiempo, cumplen con algunas tareas del hogar, al final del día se vuelven a conectar. Eso es la vida de casi todo el mundo hoy en día y los gerentes tienen que entenderlo, que es así. Ahora, también tienen que tener la capacidad de identificar, porque la gente quizás por miedo a perder su trabajo, aunque estén tapadas de trabajo, no dicen nada, Ujú. ¿no? Y entonces el gerente también tiene que aprender a identificar a través de una videoconferencia, a través de una llamada, signos de estrés, signos de burnout,
signos de una carga de trabajo que está sobrepasando al individuo para poder ayudarlo, para ofrecerle herramientas, para redistribuir ese trabajo, ¿no? Ahora, nosotros lo mejor que podemos hacer ciertamente es que cuando identificamos que tenemos nosotros mismos esos signos de estrés, pues obviamente conversar con nuestro jefe para que nos ayude a balancear nuestro trabajo de manera que podamos cumplir con nuestras metas y ser productivos. Entonces, hay mucho de autoaceptación de que quizás no podemos ser por las circunstancias tan productivos como era antes y aceptación por parte de la empresa y de los gerentes Mm. que representan a la empresa en esta interacción de que las circunstancias cambiaron y tenemos que ser flexibles. Claro, es bidimensional. Y lo que decías, yo te digo, porque yo me ocupo de ese tema y soy fanático a la agenda. Yo tengo todo agendado y es así. Si no, es una locura. Y hay muchas personas que no se acostumbran a esto y el gran consejo que has dado es ese, todo agendado y vas a ver que es mucho mejor y como bien dijiste, poner límites. Eso es fundamental. Ahora, Alberto, sé que tienes 4 pilares para manejar esa salud mental, ese bienestar, eso ahora, sobre todo en estos tiempos, es fundamental. ¿Nos cuentas un poco cómo funcionan estos 4 pilares? Sí, mira, cuando hablamos de bienestar, sobre todo desde el punto de vista organizacional, porque es donde las empresas más invierten, se habla de esos 4 pilares. El primero es el bienestar físico y es tu salud, es cómo tú manejas tu salud, ¿sí? Y antes de entrar quizás en un poquito más de detalle, creo que es importante decir que aunque las empresas tienen iniciativas hacia los empleados para ayudarnos a mejorar su bienestar, el bienestar es una decisión individual, ¿sí? Por mucho que la empresa te ofrezca programas súper interesantes y súper avanzados, si tú no decides que el bienestar para ti es un foco y es una prioridad, no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Entonces, es una decisión individual y se basa en la persona. Y lo otro es que el bienestar es un camino, no es un destino. Nunca vas a llegar a tener 100% de bienestar en las 4 pilares que estamos mencionando. Lo que sí es importante es que vayas avanzando y que vayas avanzando en conjunto. ¿Por qué? Porque los 4 pilares están entrelazados y eso te lo comento un poquito más adelante entonces, ¿no? Entonces, volviendo al tema, el primero es la salud física. Preocúpate de tu salud física. Aquí no quiere decir que tengas que estar, tú sabes, totalmente fit y verte muy bien. Es un tema de sentirte bien, de que tu cuerpo esté funcionando de una manera apropiada, de que tú te puedas recuperar de enfermedades, de que tú puedas estar, digamos, preparado para afrontar, por ejemplo, un posible contagio y que tu sistema inmunológico pueda responder. Es decir, que tú físicamente tengas la capacidad de manejar tu salud. El segundo pilar que definitivamente está conectado es el de la salud mental, el bienestar emocional, que tú puedas y sepas manejar tus emociones, tanto positivas como Mm. negativas, que sepas manejar tu estrés, que por ejemplo, en esta situación ha aumentado mucho los temas de depresión, los temas de ansiedad, que tú seas capaz de administrar esos temas de una manera proactiva, de una manera productiva el que tu mente funcione de manera apropiada. ¿Por qué esto está conectado con lo físico? Porque hay miles de estudios que demuestran que si tú sufres de estrés, muy probablemente lo vas a estar reflejando de alguna forma en tu cuerpo, en tu salud física. ¿Sí? Luego está el bienestar social como el tercer pilar, que tiene que ver con tus conexiones, cómo tú estás conectado con tu familia inicialmente, con tus colegas de trabajo, con tu comunidad y cómo tú manejas esas conexiones y esas relaciones, que lo hagas desde el respeto, desde la inclusión y la diversidad, que eso te permita resolver conflictos de una manera positiva. Y está demostrado por muchos estudios, Harvard, Stanford, muchos estudios, que te dicen que el principal factor de tu felicidad y tu bienestar a largo plazo es la calidad de las relaciones que tú tengas en estas áreas que hemos mencionado, tus relaciones personales, familiares, tus amigos, tus colegas de trabajo, tu comunidad, ¿sí?
Y el cuarto pilar es el pilar financiero, que básicamente mide el bienestar financiero, tu capacidad de cumplir con tus compromisos económicos de corto y largo plazo. Y en Latinoamérica estamos muy, muy mal en esa situación. No ahora por la pandemia, desde antes. ¿Sí? La capacidad de ahorro a largo plazo de la mayoría de los trabajadores en América Latina es muy baja. La capacidad menos de un tercio de las personas o de las familias tienen capacidad de afrontar un gasto de emergencia de más de $1,000 en un momento dado, porque no tienen los ahorros tampoco de corto plazo. Entonces, el que tú puedas enfrentar esas situaciones, manejar tus compromisos de corto plazo y construir de alguna forma un ahorro a largo plazo es lo que se traduce en el bienestar financiero. De nuevo, ¿cómo está eso relacionado con los otros factores? Cuando tú tienes problemas financieros, muy probablemente vas a sufrir de estrés y eso te va a llevar a ser improductivo y a tener problemas de salud. Entonces, Claro. como te digo, los cuatro elementos totalmente relacionados, no se puede trabajar en uno y dejar olvidados los otros. Eso está muy bien, muy potente, Alberto. Y tenemos ya los 4 pilares. Ahora, hay muchas personas, ¿sabes? Que yo digo que las personas, digamos, el 95% de las personas cambian debido al dolor. Quizás haya un 3%, no sé, que cambia debido al amor y otros que son de esos que voy a por ello porque yo nací así, me gustan los retos y me gusta superarme, pero la inmensa mayoría es debido al dolor. ¿Crees que esta situación que estamos viviendo hará a la mayoría, a esa mayoría, comenzar a tomar conciencia y trabajar estos 4 pilares? ¿O qué necesita la gente para despertar y decir, yo quiero vivir una mejor vida, voy a hacer algo? Mira, yo creo que como esta situación ha sido, como tú mismo dices, dolorosa, yo creo que sí va a crecer la conciencia de la gente en que tienen que invertir en su bienestar personal. Ahora, para que esto se sostenga en el largo plazo, esto tiene que venir de adentro, ser una actitud continua. Y siendo una actitud continua, tiene que convertirse en tu día a día, tiene que convertirse en un hábito, tiene que convertirse en algo que ya tu inconsciente y tu subconsciente lo manejen. Que no sea que tú por un esfuerzo titánico vas a interesarte en tus... No, esto tiene que ser parte ya de tu estilo de vida, tiene que ser parte de lo que tú consideras que es importante. Yo te puedo compartir, yo le he comentado a mucha gente, yo quiero vivir 100 años, pero quiero vivir 100 años bien. Y por eso yo tomé la decisión de que yo iba a invertir en todos estos temas para llegar con una salud física, con una salud mental, con una capacidad financiera y con una calidad de relaciones que me permita llegar a los 100 años con una calidad de vida positiva importante. Mm. No, no, estamos súper alineados porque yo estoy por esa vía también, así que ahí vamos. Digamos que una persona decide, ok, quiero, quiero cambiar. ¿Cuál crees que sería, digamos, ese primer paso que debe dar la persona que ya tomó conciencia y dice, quiero cambiar, pero ¿por dónde comienzo? ¿Qué hago? Ujú. Yo creo que el primer paso es el conocimiento, ¿sí? El saber dónde estás, porque como dijimos, esto es un camino. Y para entender el camino, tienes que saber desde dónde partes y hacia dónde quieres llegar. Entonces, el primer paso es ese conocimiento. Desde el punto de vista físico, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu peso? ¿Cómo están tus valores físicos importantes? El tema de tu tensión, el tema de triglicéridos, todos esos valores que miden de alguna forma tu salud o tu ausencia de salud. Entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en lo mental? ¿Tienes algún tipo de situación mental que te está agobiando? ¿Tienes alguna fuente de estrés, etcétera? ¿Dónde estás en lo social? ¿Cuál es la calidad de tus relaciones? ¿Dónde te encuentras en lo financiero? ¿Cuál es tu capacidad de ahorro de corto o largo plazo de enfrentar situación? ¿Tienes tu fondo de emergencia? Hacer un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico establecerte metas. Yo creo que las metas se tienen que establecer paso a paso para que la gente pueda irlas cumpliendo y midiendo y viendo que está cumpliéndolas
viendo su progreso, eso hace que se motive y continúe el progreso. Entonces, una vez que sabes dónde estás en lo físico, ¿cuál es tu compromiso? Mi compromiso es hacer 2 días ejercicio a la semana, mínimo 30 minutos. ¿Ok? Por allí se empieza. Luego, en la medida que ves que quizás estás mejorando tus indicadores, dices, bueno, a lo mejor le puedo dedicar 3 días, le puedo dedicar 4 días. Y lo mismo en lo mental. ¿Dónde estás? ¿Dónde quieres estar? ¿Cuál es el camino a seguir? Y lo importante, aparte de establecer estas metas y este camino, es que tú visualices tu futuro. Es que tú hagas una pintura mental de qué va a pasar cuando tú estés en esos niveles de salud física, de salud mental, de salud financiera y de bienestar social que tú estás buscando. ¿Qué va a significar eso para ti? Bueno, es que cuando yo tenga una buena salud física, probablemente voy a poder ser más activo, y eso me va a permitir hacer esto, esto y esto. ¿Cuáles son los resultados positivos que vas a ver, ¿no? Y una vez que hagas ese ejercicio, incluso vivirlo, no solo visualizarlo, vivir como si que ya tú estás en esa situación, vas a pensar, ¿qué pasaría entonces si no llegas allá? Como para que generar lo que tú dijiste, el dolor. Oye, si yo no llego a hacer esto, probablemente, como me pasó a mí hace unos años, llegué a tener un sobrepeso muy alto. Yo llegué a pesar 104 kilos, Pedro. Wow. Y entonces fui al médico y tenía apnea del sueño y tenía los triglicéridos y el colesterol alto, y tenía una hernia discal. Y el médico me dijo, pues mira, aquí tenemos dos opciones. Te podemos operar de tu hernia, te podemos medicar para los triglicéridos y el colesterol y tienes que dormir con tu maquinita para evitar la apnea. O bajas de peso. Obviamente yo visualicé el dolor de la operación y la medicación y todo, y dije, no, lo mío es bajar de peso, ¿sí? Y hoy en día peso 80 kilos. Wow. Entonces, es eso, es visualizar, Mm. es lo positivo y qué pasa si no, porque eso es lo que te va a dar fuerza para convertir tu objetivo en una actitud, en un hábito y en tu estilo de vida. Sí, claro, es eso, ver ese dolor y decir, este dolor yo me lo pongo atrás y voy por el otro. Con eso el dolor me lo echo atrás para que me impulse a moverme hacia donde quiero. Eso es lo que es el dolor como tu motor de propulsión. Muy Exactamente. bien eso, Alberto, muy bien. Muy bien. Digamos, una persona, esta entrevista sale rápido, así que podemos hablar de la actualidad, que está en una situación ahora difícil, digamos que tiene problemas con el trabajo, todo este caos que hay, toda esa incertidumbre que tiene. ¿Cómo una persona puede superar eso? Porque eso, la carga, el nivel de estrés que le proporciona y la ansiedad y todo eso. ¿Cómo alguien puede manejar eso? Si hay algunos pasos que aconsejas. Mira, sí, y quizás aquí hay varias formas que depende de la persona, ¿no? Yo creo que cuando tú tienes un peso importante sobre los hombros, una de las mejores formas de aliviarte y de entender cómo puedes seguir adelante es conversar con otras personas que tú sepas que te pueden ayudar y que sepas que pueden tener en mente tu bienestar, ¿sí? Que lo van a hacer porque de alguna forma están comprometidos tanto como tú con tu bienestar. Entonces, el no llevar las cargas solo, para mí es una forma de salir de una situación complicada. Y luego también buscar la asesoría de gente que es experta en esos temas que te están agobiando. Si es un tema de salud, pues busca la asesoría de una persona, de un profesional entrenado en estas cosas de salud. Si es un tema mental, hay psicólogos que eventualmente podría ser también un psiquiatra, dependiendo del tipo de dolencia que se tenga. En el tema financiero, hay mucha gente que puede ayudarte a hacer planeación financiera, a salir de deudas, etcétera. En el tema social, también el buscar el soporte de una comunidad y de un grupo es importante. También hay hoy en día la tecnología
nos ayuda con muchas de esas cosas, ¿no? Hay apps que nos ayudan a manejar nuestra salud física, hay apps que nos ayudan Ujú. a manejar nuestra salud mental, apps de mindfulness, hay apps de meditación. Confiemos en la tecnología, hay apps para planeación financiera, y modelaje de escenarios que te permiten entonces también tener estos temas. Y hay apps que nos permiten hacer conexiones sociales, laborales, etcétera. Entonces, la tecnología también puede ayudar. Y bueno, dependiendo obviamente de las creencias personales, hay gente que recurre a un quinto pilar del bienestar, que es el bienestar espiritual, Sí. ¿no? Y mucha gente, pues, busca ayuda espiritual, puede ser a través de un sacerdote, un ministro, no importa la denominación que sea, este, puede ser a través de una relación directa con quien sea que esa persona crea, o con el universo, pero es procurar esa conexión con ese algo mayor que parte de una conexión contigo mismo, pero que también es parte del bienestar personal, ¿no? Ese bienestar espiritual. Sí, sí, hay que buscar, sobre todo ayuda, que muchas veces las personas dicen, no, no, yo no busco ayuda porque, ¿sabes? Lo afronto yo solo, porque me da vergüenza, todo eso, hay que quitarse todo eso y buscar ayuda porque es fundamental. ¿Cómo hay el mundo, además de esta crisis que se afronta, Alberto, también el mundo y la sociedad y las empresas y todo está cambiando siempre, constantemente, hasta antes de esto, a una velocidad vertiginosa y hay muchos cambios? ¿Cómo un líder camina en lo desconocido? ¿Cómo comienza a caminar en lo desconocido? Por ejemplo, con la situación que tuvimos ahora, que fue de hoy para mañana, ¿cómo un líder afronta eso? Y hay innovación, creatividad. ¿Cómo se maneja eso? Para mí hay dos competencias fundamentales de un líder para enfrentar lo nuevo, ¿sí? Una es la resiliencia, ¿sí? La capacidad de ver los cambios como una oportunidad para aprender y salir fortalecido. Entonces, el líder de hoy en día tiene que ser resiliente, tiene que estar abierto al cambio y con una actitud positiva hacia el cambio, porque eso es lo que te va a llevar a la segunda competencia, que tiene que ver con el aprendizaje. La capacidad de desaprender lo viejo, lo que Ujú. ya no funciona, y aprender lo nuevo y repetir ese ciclo continuamente. Porque si estamos pensando que esto que nos pasó ahora no nos va a volver a pasar, estamos totalmente errados. Esto va a seguir pasando y con una velocidad cada vez mayor. Entonces, si nosotros tenemos como líderes la capacidad de ver qué es lo que está cambiando, de tener una actitud positiva hacia ese cambio y de aprender las nuevas habilidades, las nuevas competencias que se requieren, nosotros vamos a poder ser exitosos no solo en nuestra gestión de nuestra rol como líderes, sino en la gestión de nuestros equipos, que van a ver un modelo a seguir. Y la tercera competencia para mí relevante, que ya la mencioné, pero quiero volver a traer, es la empatía de los líderes. Los líderes tienen que ser hoy en día muy empáticos para entender las diferencias en la gente, para entender que la situación de cada quien es distinta, para entender que aunque estamos atravesando la misma tormenta, unos la atraviesan en un crucero, unos lo atraviesan en una lancha, unos la atraviesan en un botecito de remos. Entonces, cada quien atraviesa la tormenta en la herramienta que tiene y de acuerdo a su situación. Y eso es muy importante que los líderes lo entiendan para poder gestionar equipos de una manera efectiva. Es algo que mencionaste que fue la primera habilidad que mencionaste, que es la resiliencia. ¿Tú crees, Alberto, que la resiliencia hay que se nace con eso o que eso hay que entrenarlo y se puede desarrollar? Mira, yo creo que parte de los comportamientos asociados a la resiliencia, quizás puedes nacer con eso o se puede haber ido desarrollando por tu Mm. crianza y por tu estrenamiento y tu experiencia. Pero yo creo que la resiliencia también se puede entrenar
tú puedes entrenar tu forma de ver los problemas para que sea una forma positiva. Tú puedes entrenar tu forma de ver los problemas para poder separarlos en las distintas partes y poder entonces analizarlos y tener soluciones y de nuevo, rebotar, ¿no? Porque la resiliencia tiene que ver con eso, con enfrentar problemas, enfrentar crisis y rebotar, no Mm. quedarte hundido en la crisis. Tú puedes entrenar tu actitud para que esa sea la forma de tú enfrentar las crisis, pensando que la crisis va a pasar y que tú tienes que salir fortalecido cuando esa crisis pase. Mm, sí, sí, siempre la mentalidad es un factor fundamental. Para mí la mentalidad lo es prácticamente todo. Cuando tú tienes esto bien calibrado, digamos así, las cosas te fluyen mucho mejor. Hay un estudio de DKU de la Universidad Europea que dice que el 91% de los directivos sufre de estrés y que el 80% se ha sentido desbordado por el estrés alguna vez. Esto es un desastre y creo que tú me dirás las causas, pero una de las causas es esa responsabilidad que sienten los líderes de dar el ejemplo, que nunca quieren abandonar, que empujan más allá de sus límites, que no escuchan las señales esas de alarma que el mismo organismo les está mandando. Dicen, no, yo soy una roca, yo tengo que seguir adelante. ¿Cómo tú ves esto? Mira, yo creo que esa es una pandemia más peligrosa que la del COVID. Y viene desde antes, ¿sí? Sí, Em, el mundo corporativo es un mundo muy estresante y sobre todo en las empresas que, por ejemplo, que cotizan en bolsa, que tienen que dar resultados trimestrales, la presión es mes a mes, semana a semana, por alcanzar un resultado. Ahora, el estrés definitivamente se puede manejar. De nuevo, es una decisión personal, es una decisión de poner límites, es una decisión de entender que hasta dónde podemos llegar y cuánto nos debemos dejar afectar por las situaciones que estamos manejando. Se ha dicho mucho que el líder tiende a ser solitario porque obviamente la cabeza de una organización tiene mucha menos gente con la que puede quizás compartir dentro de la organización estos pesos y este estrés, ¿no? Sin embargo, son mucho más eficientes los líderes que se rodean de un equipo que puede realmente ayudarlo a enfrentar las situaciones que son estresantes, ¿sí? Y yo vuelvo al tema de la decisión personal. Yo no conozco a nadie que antes de morir haya dicho, me hubiera gustado trabajar más para mi empresa, dedicarle más tiempo y más horas a mi trabajo. No, nadie, o al sea, eso no contrario. ocurre, al contrario. Mucha gente dice, qué bueno hubiera sido que yo le hubiera podido dedicar más tiempo a mi familia, a mis relaciones, a mis hobbies o simplemente a sentarme a descansar y mirar un atardecer con toda tranquilidad. Entonces, tenemos que entender que está en nuestras manos tomar ese tipo de decisiones y tomar las acciones que nos lleven entonces a poder seguir esa línea de acción de manejar el estrés de una manera positiva. Ahora, yo no quiero satanizar el estrés. El estrés es positivo si nos lleva a tomar acción y si lo podemos administrar, ¿sí? El estrés es negativo cuando influye, impacta en nuestra salud mental y en nuestra salud física y en la calidad de nuestras relaciones. Sí, de hecho, en la neurociencia dice, estoy estudiando últimamente mucho eso, que el estrés está diseñado para hacerte mover. Después tú decides si te mueves hacia atrás o adelante, pero el modo en que tú superas el estrés es moviéndote. El movimiento en este caso tiene que ser adelante. Es claro que hay un límite de estrés, porque si lo sobrepasas, entonces viene el problema. Pero está por ahí. Correcto. Hablando de altos ejecutivos, la pregunta que te hago es la siguiente, es una gran curiosidad que tengo, que una vez una key opinion leader me dijo una cosa y me quedé. Esos tops ejecutivos y top líderes, los grandes líderes, trabajan en corporaciones, pero a su vez la inmensa mayoría tienen un proyecto aparte, tienen un negocio aparte.
¿Por qué crees que sea esto? Mira, la verdad es que no sé si la inmensa mayoría tienen un negocio aparte. Sí creo que muchas veces cuando tú llegas a esas posiciones, por el nivel de exposición que tienes, te invitan a participar en otros proyectos de manera personal. Ya ganaste una experiencia, por ejemplo, que puede ser valiosa para algún otro negocio. Para una startup, por ejemplo, puede ser valiosa la experiencia de un individuo que haya pasado mucho tiempo en el mundo corporativo. Entonces, yo creo que se presentan oportunidades y por eso, de alguna forma, algunos de estos ejecutivos toman esa opción. La otra es que muchas veces se habla, el mundo corporativo es un mundo donde siempre existe el riesgo de que tú mañana no estés en la empresa. Y no necesariamente es por tu Mm, desempeño. Puede ser porque hay fusiones, adquisiciones, hay decisiones estratégicas de la empresa que no te involucraron a ti. Entonces, como hay situaciones que no están en tu control, pues mucha gente empieza a pensar, ok, ¿qué pasa si? Y al mm, pensar qué pasa si deciden construir un plan B o un plan C, ¿sí? Que en el caso de que ocurra una separación de la empresa que tú no estás planeando, pues eso te permita continuar con un proyecto de vida o incluso al momento de llegar tu retiro, ¿sí? Sea planeado de nuevo o no planeado, mm. pues tengas también una actividad que ya has venido cultivando y que te permita mantenerte de alguna forma retado, activo y, ¿por qué no?, seguir teniendo ingresos que te permitan tener un retiro mucho más cómodo desde el punto de vista financiero, ¿no? Sí, también por precaución. El problema de esto es que le roba mucho tiempo y también hay peligro de estrés y burnout porque ya no das abasto en tu trabajo y eso extra y eso hay que manejarlo con mucho cuidado. En Claro. LinkedIn hice una encuesta y tuvo como 400 y pico de votos muy interesantes sobre el dilema en las organizaciones, en las empresas, de qué poner por encima de todo, qué poner primero, las personas, los resultados o, o ambos. Y fue increíble porque los resultados estuvieron muy parejos. Yo no me lo esperaba, pero estas encuestas me sorprenden. ¿Tú cómo ves esto y cómo se debe manejar esto en tu opinión personal? Mira, yo le agregaría quizás un tercer elemento, porque por mucho tiempo se dijo que el cliente es primero, Mm, ¿verdad? Y hoy en día el tema de la lealtad del cliente es relevante porque es mucho más difícil mantener la lealtad de tu cliente en un entorno que hoy en día es básicamente digital, ¿no? Entonces, si yo pusiera en una balanza las personas, el cliente y los resultados, pusiera primero, sin ninguna duda, a las personas. ¿Por mm, qué? Porque sin personas no hay resultados, porque claro. sin personas no hay cliente feliz. Yo prefiero perder un cliente, y siempre lo he dicho así, y siempre he actuado así. Yo prefiero perder un cliente que perder un buen empleado, porque con un buen empleado puedo traer muchos más clientes. Exacto. ¿Sí? Entonces, si tú tienes un equipo comprometido, si tú tienes un equipo productivo, si tú tienes un equipo que se siente identificado con tu empresa, esa persona, ese equipo va a atender mejor a tus clientes, va a hacer Mm, mejor su trabajo, va a ser más productivo. Entonces vas a conservar tus clientes y vas a hacer crecer tu base de clientes. Y los resultados es la consecuencia de esto. claro. Mm. Entonces, para mí es muy claro. Personas, clientes, resultados. Ese para mí sería el orden de prioridad. Esa es la lógica para ti. Muy bien, sí, sí, personas, las personas son las que hacen al final Y funcionar fíjate las organizaciones. que desde hace mucho tiempo se dice que, tú sabes, las personas son el activo más importante de las empresas y tal, ¿no? La pandemia lo demostró sin lugar a duda, porque en cuestión de días enviaste a toda tu fuerza de trabajo, a una buena parte de tu fuerza de trabajo, a trabajar desde su casa
Y esas personas mantuvieron las empresas andando. Entonces, Sí. ¿qué se demostró? Que las empresas no es el edificio y la oficina donde tú vas a trabajar, no es la marca de la empresa para la que tú estás trabajando. Las empresas son las personas que se mantienen productivas y comprometidas y trabajando aún en estas situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Ajá, exacto. Hablabas de mantener, digamos, de un líder debe mantener para que todo funcione bien y fluya al equipo motivado, inspirado, unido. ¿Cómo se logra eso? Hay varias cosas, ¿no? Pero yo diría, una muy importante es que el líder conozca a cada uno de los miembros de su equipo de manera directa, que incluso lo vea más allá de una relación laboral. A mí eso me ha funcionado siempre, el tener una relación personal con mi equipo. em, Porque eso permite un mejor nivel de comunicación y eso permite que tú adaptes tu estilo a cada uno de esos individuos como personas, ¿sí? Luego, obviamente, el líder tiene que tener la capacidad de, identificando las fortalezas de sus individuos, construir un equipo efectivo y eficiente y que pueda ser productivo, ¿no? Entonces, yo diría que empieza por allí. Empieza por conocer a la gente y luego el demostrarle a la gente que tú tienes una preocupación genuina por ellos. Tienes una preocupación genuina hoy en día, por ejemplo, por su salud física, por su salud mental, por su bienestar. Tienes una preocupación genuina por la calidad de las conexiones que él puede estar manteniendo. Tienes una preocupación genuina porque él se sienta bien, porque él o ella no tengan una carga de trabajo que no puedan manejar, que estén logrando un buen equilibrio entre su vida personal y su vida laboral, y que no solamente se lo digas, sino que lo demuestres con hechos. Eh, Si tú estás preocupado por el desarrollo de las personas de tu equipo, tienes que demostrarlo con hechos, con oportunidades de que participen en proyectos interesantes, con oportunidades de promoción, con oportunidades de estudio, de aprendizaje. Es decir, que esa preocupación, esa comunicación se traduzca de nuevo en acciones que estén alineadas con los objetivos comunes, ¿no? El interés del individuo y el interés tuyo como representante de una empresa, ¿no? Entonces, para mí eso es lo fundamental, entender a la gente, saber sus fortalezas, ensamblar esas fortalezas para que el trabajo sea eficiente y comunicarte de una manera transparente, empática y traducir tu comunicación y tu preocupación genuina en acciones. mm, Muy bien. Y otro tema aquí importante también para, digamos, crear esa conexión es de lo que se habla mucho últimamente y quizás hay alguien que todavía esto no lo capta, no lo acaba de llegar a algún líder, pero es la vulnerabilidad del líder, demostrar que no lo sabes todo, que si te puedes equivocar, que tienes que pedir disculpas, todo eso. Y eso es algo que creo que muchos líderes todavía tienen que trabajarlo. Sí, y Pedro, esto sin caer en temas de género, en general, las competencias del líder como se ven hacia el futuro, digamos, son competencias que típicamente se han asociado con el género femenino, ¿sí? Mm, Esa vulnerabilidad que tú mencionas, la empatía, la flexibilidad, son competencias que tienden a ser demostradas más por las mujeres líderes que por los hombres líderes. Entonces, de alguna forma, yo tengo la creencia de que el futuro, el liderazgo del futuro va a ser un liderazgo más femenino. No porque vayan a haber mm, más mujeres, porque lamentablemente las estadísticas nos demuestran que no estamos avanzando lo suficientemente rápido en darle acceso a las mujeres a puestos de liderazgo, sino porque los hombres vamos a tener que asumir competencias y actitudes de ese liderazgo femenino para poder subsistir en el futuro y prosperar en el futuro. Muy interesante eso que planteas, el poder de las mujeres.
Y hablando de futuro, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué ves en el horizonte después de este periodo que estamos atravesando? Sí. Mira, a mí este tema de que la gente llama del nuevo normal, a mí no sé, es una palabra que no me gusta porque yo no lo veo nuevo ni lo veo normal. Entonces, yo creo que primero no va a ser normal, ¿no? No va a ser lo que era antes de la pandemia y tampoco va a ser lo que es hoy. Creo que todavía no hay tanta visibilidad de cómo va a ser el futuro, pero sí sabemos que va a ser distinto. ¿Qué cosas ya sabemos que van a pasar? Bueno, seguramente va a crecer la economía sin contacto, por ejemplo, ¿no? Por un tema de salud, por un tema de seguridad. Sabemos que el mundo digital va a crecer y va a continuar creciendo de manera acelerada. Em, Sabemos que va a haber mucha más presión en las empresas por por temas sociales y por temas ambientales. Fíjate que hemos estado viviendo una cantidad de conflictos sociales en todo el mundo por temas raciales, por temas Mm, políticos, por temas de género, y eso se ha ido incrementando. Sabemos que el futuro va a seguir así, ¿sí? Entonces, eso no es tampoco normal. Entonces, ¿cómo veo yo el futuro? Un poco con muchos futuros paralelos. ¿Y por qué te digo esto? Yo, por ejemplo, veo que empresas globales hoy en día en Asia ya están quizás operando muy cerca de lo que va a ser el futuro. En mm, Europa están un poquito más avanzados y ya empezaron quizás a abrir algunas operaciones, pero se han tenido que devolver en algunos casos. En Norteamérica, en América Latina, estamos todavía muy encerrados. Entonces, el futuro para una misma empresa es distinto dependiendo de dónde esté. sí. Y yo creo que entonces van a haber futuros dependiendo de ubicación geográfica, dependiendo de industria. El futuro de la industria del retail es distinto para algunas empresas que han crecido y prosperado porque hacían retail digital que para empresas que han quebrado porque no consiguieron moverse al mundo virtual para continuar sus ventas. Entonces, hay distintos futuros que van a estar en paralelo. Y también creo, yéndonos a las personas y al individuo, también creo que hoy en día estamos muchos trabajando desde casa. Antes de la pandemia, en América Latina, los estudios que habíamos hecho en Willis Towers Watson nos decían que solo el 7% de las personas que tenían un trabajo a tiempo completo trabajaban desde casa desde manera permanente. 7%. Mm, Hoy en día, durante la pandemia, ese número se acercó a 60%. wow. Lo que se espera a futuro, una vez que se consiga la vacuna y empiecen a Mm, abrir, tú sabes, los gobiernos nos permitan volver a las oficinas y las empresas y la gente consideren que se puede volver a la oficina de manera segura, eso se cree que la gente se va a quedar entre un 20 y un 25% todavía se va a quedar en casa, pero no va a ser lo que es hoy. Entonces, ¿con qué van a tener que lidiar las empresas? Con un 20-25% de gente trabajando desde su casa, con un quizás 40-45% de gente trabajando permanentemente en la oficina, mm, porque aunque tú no lo creas, hay gente que quiere volver a la oficina sí. por temas de socialización, por temas de que a lo mejor no tienen un entorno favorable para trabajar desde su casa, por temas de clientes, por temas de productividad, por temas de cultura. Y va a haber un grupo en el medio que va a estar entre las dos situaciones. Algunos días estarán en su casa, Mm, algunos días trabajarán en la oficina, algunos días trabajarán fuera de la oficina, pero no en su casa. El concepto de trabajar desde donde sea, porque mientras tengas acceso al Wi-Fi, puedes trabajar prácticamente en cualquier lugar del mundo. Entonces, imagínate ese ecosistema, administrar ese ecosistema de gente para las empresas. Empiezan a haber algunos retos interesantes. mm, Por ejemplo, las empresas hasta hoy en día que estaban basadas en este modelo de la era industrial, de que la gente tenía que estar contratada donde iba a trabajar,
y la gente que estaba contratada tenía que ir a la oficina a trabajar, eso hoy en día no es válido. Claro, en aquel momento, si tú tenías una máquina y esa máquina no te la podías llevar a cualquier lado, la persona tenía que ir al encuentro de la máquina, ¿sí? Hoy en día eso ya no, Mm, obviamente en las líneas de manufactura seguirá siendo una realidad en las que no se puedan automatizar, pero en las que se puedan automatizar ya eso también cambió. Pero bueno, hoy en día tú puedes contratar a alguien que necesites con una habilidad especial. Vamos a poner, yo estoy en México, lo podría contratar en Perú o en España o en Estados Unidos, donde esté esa persona, ¿sí? No, no, mi pool de talento ya no se restringe a donde yo estoy operando. claro. Tengo los procesos de reclutamiento y selección para reconocer esa situación. Ahora, la ley me permite hacer eso, porque ¿qué pasa si yo contrato a alguien en México, pero que está trabajando desde Estados Unidos? ¿Dónde paga Mm, impuestos? sí. ¿Qué tan responsable soy yo porque esa persona paga Mm, impuestos sobre sus rentas? ¿No? Otra, estás trabajando desde tu casa y sufres un accidente, te quebraste una pierna. ¿Es un accidente laboral? ¿Tu póliza de gastos médicos cubre ese accidente? Ups, hay que revisarlo. Tenemos que estar pendientes. Otra, desde el punto de vista de compensación, algunas empresas que trabajan en Silicon Valley, que es una de las regiones más caras del planeta, obviamente los sueldos de las personas que trabajan en esas empresas reflejaban que el costo de vida de vivir en esa geografía era mayor mm, y los sueldos eran mayores. Pero si ahora yo te estoy diciendo que tú puedes contratar a una persona en cualquier lugar, o que las personas que tienes ya contratadas, en lugar de vivir en San Francisco o en Silicon Valley o en cualquier lugar cercano muy caro, pueden irse a vivir a un pueblito mientras tengan de nuevo Wi-Fi, donde el costo de vida es quizás la mitad. ¿Vas a seguirle pagando el mismo sueldo? ¿El sueldo mm, depende del costo de vida donde estás o depende del valor que tú agregas en la empresa? O quizás es una sí. combinación. Todas esas son cosas que están hoy en día en la mente de las empresas y que van a tener que ser resueltas por la empresa, por el área de recursos humanos, para adaptarse a esta nueva situación, a este, por ejemplo, a este nuevo ecosistema de trabajo flexible, a estos futuros paralelos que van a existir en el mundo. Mm. Grandes retos tienen las organizaciones. Lo que viene es grande y tienen que irse preparando desde ya, porque verdad, verdaderamente eso que has dicho no es juego. Hay que saber gestionar muy bien todo eso. Alberto, vamos ya caminando hacia el final. Te haré algunas preguntas aquí de respuestas rápidas. ¿En qué gastas el dinero sin pensarlo? Casi todo en comida hoy en día. En comida, ¿te gusta comer bien? Mira, en mi Saludable. casa somos 7, así es que más una perrita. Así es que Wow. ese es el gasto recurrente más importante. Digamos, Alberto, que tienes todas las cámaras de la televisión del mundo en ti. Todo el mundo te está mirando. Tienes 30 segundos para lanzarle un mensaje al mundo. 30 segundos. ¿Qué le dirías? Mira, les diría que primero que estén seguros que esta situación va a pasar y que nosotros como personas, como seres humanos, tenemos en nosotros todas las herramientas que requerimos para aprender de esta situación, de lo bueno y de lo malo, y salir fortalecidos, y eso va a hacer que nuestro futuro sea mejor que nuestro presente, que ya seguramente es mejor que nuestro pasado. Qué bien. Antes de pasar a las tres preguntas finales, ¿dónde las personas que nos están viendo y escuchando te pueden encontrar, se pueden poner en contacto contigo, pueden aprender de ti? Mira, en mis redes donde estoy más presente son en Twitter, a Mondeli, con dos L's y latina, a Mondeli. Y en LinkedIn me pueden conseguir como Alberto Mondeli. Y si me invitan a conectar, seguro los voy a aceptar. Allí publico con cierta frecuencia y tengo una columna en Forbes México, donde también con una frecuencia mensual, diría yo, publico Mm. algunos artículos. Qué bien, pues ahí la gente se puede poner en contacto contigo y seguirte y ver el trabajo fenomenal que haces. Tres preguntas finales, Alberto. Vamos allá. Digamos que Alberto Mondelli tiene
149 años. Nos proyectamos al futuro, llegaste a 149 años, sé que quieres llegar a 100, pero quizás te extiendas y llegues a 149. ¿Ok? Una sabiduría enorme, imagínate todo lo que has vivido. Miras, estamos en el futuro, ahora miras al presente, al Alberto Mondelli, que está acá, ahora, en este instante, haciendo esta entrevista. ¿Qué consejo le daría ese Alberto Mondelli, sabio, ya anciano, al Alberto Mondelli de hoy, para vivir una vida mejor y más maravillosa? Un consejo específico. Déjame darte dos consejos, O dos. Alberto, de hoy. El primero, aprende siempre, siempre estar abierto a aprender. El segundo, siempre enfócate en tu bienestar y en el de la gente que te rodea. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué impacto quieres tener en el mundo o en tu mundo? No tiene que ser en el mundo en general. Mira, a mí me gustaría que la gente me recordara como una persona em, que de alguna forma contribuyó en algún momento con ellos, con sus vidas, puede ser profesional o personalmente. Me gustaría que tener un impacto en ese sentido, en compartir conocimiento, en compartir experiencias de una manera positiva y que sea útil para la gente. Muy bien. Tercera y última pregunta. Hemos hablado ya sobre esto, pero ahora es bien resumido, condensado. Para ti, ¿qué hace a un gran líder? ¿Qué características debe tener un gran líder? Ya que este video podcast se llama Líderes. Mira, un gran líder para mí es primero una persona que se conoce a sí misma, es una persona que conecta con todos sus stakeholders de una manera transparente, de una manera honesta. Y cuando hablamos de stakeholders, tienen que ver con los accionistas, dueños de la empresa, tiene que ver con sus colegas, tiene que ver con su equipo de trabajo. Y también un gran líder es alguien que sabe balancear su trabajo, su rol como líder en la empresa, con su rol en su familia, en su casa, con las personas con las que tiene relaciones, de una manera positiva, que entiende que el respeto a las personas es uno de los valores fundamentales, y que estamos viviendo en un mundo que exige que seamos cada vez más flexibles, más adaptables, más resilientes, sin perder la ética personal. Muy bien, fenomenal. Pues muchísimas gracias, Alberto, por haber compartido con nosotros acá tu experiencia, todos tus conocimientos, tu sabiduría, esos 25 años de experiencia los has condensado acá y yo te lo agradezco personalmente y las personas que te van a ver, te están viendo y escuchando, seguramente te lo van a agradecer muchísimo también, que me escuche y ve, que siga Alberto Mondelli en las redes porque puedes aprender mucho. Muchísimas gracias, ha sido un enorme placer tenerte acá, amigo mío. Gracias a ti, Pedro, por la invitación y por esta interesantísima conversación. Chao, nos vemos.